Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? A ver, vamos a hacer una especie de recorrido, un mapeo de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Lo primero que planteamos era la necesidad, la existencia de una teoría curricular, ¿sí? Que explicara la estructura y el funcionamiento del currículum. Luego vimos el concepto de currículum, que es un concepto muy amplio, no es simplemente el plan de estudio, como ingenuamente se cree que eso es el currículum. Y después vimos cómo hay distintas teorías curriculares que responden a distintos modelos paradigmáticos que han sido, digamos, leídos a partir de la teoría de los intereses cognitivos o de los intereses constitutivos del conocimiento o del saber, como se llama la teoría de Jürgen Habermas. Y ahí vimos cómo existen un currículum de carácter tecnocrático, un currículum de carácter práctico y un currículum de carácter emancipador. Cada uno de ellos, digamos, responde a distintas preocupaciones de carácter sociopolítico, económico y cultural, ¿sí? El currículum tecnocrático, que es el primero que aparece, a pedido del mercado, de la industria, de la empresa, es un currículum, digamos, centrado en el control de producto y en busca de resultados, porque esa es la lógica de la empresa, de la fábrica, de la industria. El currículum práctico, por el contrario, tiende a comprender y acceder a las realidades simbólicas del contexto para poder interactuar en el contexto, o sea, se basa en la interacción y en la comprensión, y el modelo emancipador o crítico del currículum es el currículum que busca subvertir el orden social vigente, digamos, para liberar a las personas, digamos, de todas las ataduras, por decirlo de alguna manera, de los poderes hegemónicos. Esto entonces es a grandes rasgos lo que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo los distintos autores han ido produciendo, elaborando estos modelos curriculares. Vamos a trabajar ahora con autores. Digamos, he elegido los autores paradigmáticos de cada perspectiva que me van a permitir explicar claramente cómo se formulan cada uno de estos modelos curriculares. Entonces, voy a trabajar ahora con este punto que llamamos los modelos curriculares, ¿sí? Vamos a trabajar con los modelos curriculares. Están viendo ustedes la pantalla, ¿verdad? Sí, señor, se observa bien. Bien. Les pido, por favor, que silencien los micrófonos porque escucho un ruido de fondo atrás. Silencien los micrófonos, por favor. Bueno, vamos a trabajar entonces con los modelos curriculares. Bien. Entonces, ¿qué es un modelo de diseño curricular? Es un esquema vacío, no es una representación de ideas, de acciones, que es como una especie de guía, como una especie de hoja de ruta, como un GPS que va a permitir formular un proyecto curricular para poder llevarlo a la práctica. Es decir, se trata de un andamiaje intelectual, ¿no? Un esquema donde vamos a incorporar todos los aspectos que nosotros entendemos que son pertinentes para integrar un currículum de acuerdo con la concepción que tengamos. Entonces, el primer modelo que aparece es el modelo de racionalidad tecnocrática y experta, que ya expliqué que aparece en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, y les aclaré también que era una exigencia del mercado hacia la escuela para reindustrializar el país, y el autor, el teórico que ha sistematizado más inteligentemente, podríamos decir, este modelo, es este autor estadounidense llamado Ralph Tyler, que publica en el año 1949 su libro Principios Básicos del Currículo. Es decir, Tyler es quien sienta las bases del modelo, el primero que sistematiza este paradigma, y por eso este libro, Principios Básicos del Currículo, se lo llamó la Biblia del Currículo. Bien, ahora entonces vamos a ver cómo
Tyler plantea su modelo en ese libro. Entonces, el planteo es el siguiente. Él dice, si nosotros queremos encarar el proceso de elaboración de un currículum, lo primero que tenemos que hacernos es respondernos a 4 preguntas que son fundamentales. La primera pregunta es, ¿qué objetivos educativos tiene que alcanzar la escuela? Es decir, acuérdense, manipulación y control. Lo primero que fijo es el objetivo. El objetivo está previsto de antemano. Segunda pregunta que tengo que responderme. Bueno, ¿y cuáles van a ser las experiencias educativas mejores o que van a ofrecer mayores posibilidades de que se cumplan los objetivos? La tercera pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo tengo que organizar esas experiencias que ya he elegido para que sean eficaces? Y la cuarta, ¿cómo puedo comprobar si los objetivos propuestos se han alcanzado? Entonces, a partir de esto que plantea Tyler, ¿sí?, aparecen las 4 fases que él prevé para la elaboración de un currículum. Y él dice que esas fases son enunciar los objetivos, seleccionar las experiencias, organizar las experiencias y evaluar. ¿Cuál es la fase de esas 4, la más importante, la más crítica, la que es fundamental y en la que no puede haber ningún tipo de dificultad? La primera, enunciar los objetivos. ¿Por qué? Porque yo para evaluar, ¿sí?, tengo que medir hasta qué punto se cumplieron los objetivos. Entonces, lo primero y lo más importante es enunciar objetivos. Tanto es así que a este modelo se lo ha llamado también la pedagogía por objetivos, ¿sí? ¿Sí? Por esta obsesión por la eficiencia, porque se cumplan los objetivos, ¿no? Y por eso, digamos, nosotros todavía en nuestras planificaciones y programas ponemos, vieron, objetivos generales, objetivos específicos, objetivos operativos, y cantidades de objetivos, ¿no? Bien. Bueno, esto entonces es así. Ahora vamos a ver cada una de esas fases. Primero, enunciar objetivos. Dice Tyler, ¿de dónde vamos a extraer nosotros los objetivos de la educación? ¿Qué es lo que hay que hacer para pensar los objetivos? Y dice Tyler, hay que investigar 3 fuentes. Una fuente son los estudiantes. Otra fuente es la vida contemporánea fuera de la escuela. Y otra fuente son las recomendaciones de los especialistas de las asignaturas. Y dice Tyler, y una vez que tengamos esos objetivos, que van a ser muchísimos, los tenemos que depurar, los tenemos que limpiar. Y él dice, ¿cómo se limpian los objetivos para quedarnos con aquellos que sean los más potentes, los más importantes, los que estemos seguros que vamos a poder cumplir? Y él dice, bueno, digamos, depurándolos a través de 2 filtros. Uno, el filtro filosófico, y otro, el filtro psicológico. Y ahora entonces voy a explicar cada una de estas fuentes y cómo se depuran, según Tyler, según filtro filosófico y psicológico. ¿Por qué hay que estudiar a los estudiantes? Porque Tyler dice en su libro, la educación es un proceso de cambio en los patrones de comportamiento de las personas. Esta declaración de Tyler, de que la educación es un proceso de cambio en los patrones de comportamiento de las personas, responde a la psicología conductista, para la cual aprender es cambiar una conducta considerada indeseable por una conducta deseable, ¿sí? Entonces, para lograr eso, Tyler dice, un estudio de los propios alumnos serviría
para identificar los cambios necesarios en los patrones de comportamiento de los estudiantes que la institución educativa debe intentar producir. Y acá esta declaración de Tyler es la raíz de las famosas evaluaciones diagnóstico que se toman a comienzo de año. Es decir, yo tengo estos objetivos fijados, ¿sí? Tengo que ver en qué situación están los estudiantes con respecto a estos objetivos fijados para yo saber qué tengo que hacer para que alcancen esos objetivos. Si esta idea de la evaluación diagnóstica viene de acá, ¿sí? Bien. Entonces dice Tyler, y esta investigación sobre los estudiantes tiene dos fases, esto que yo les dije. Primero, descubrir el estatus actual de los alumnos, es decir, en cuál es la situación de partida, digamos. Y luego, dice Tyler, bueno, comparar ese estatuto con las normas aceptables para ver las deficiencias y ver cómo yo tengo que llenar esas lagunas o deficiencias con mi actividad docente. Bien. Entonces, estudiamos los estudiantes. Ahora viene el estudio sobre la vida. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno. Ahora dice Tyler, bueno, primera fuente, los estudiantes. Ahora, el estudio de la vida contemporánea, como fuente también de los objetivos. Y él dice Tyler, ¿por qué hay que estudiar la vida contemporánea? Porque hay que enseñar conocimientos actualizados y útiles para la sociedad. Y se acuerdan que Caverly y Bobbitt planteaban que los conocimientos tenían que estar diferenciados según las clases sociales, ¿sí? Había que preparar para la élite y había que preparar para ser operario. Esto está claramente especificado acá y muestra la perversión de este modelo. Fíjense lo que dice Tyler, ¿no? Él dice, durante varios días, los alumnos preguntaron a sus padres acerca de los problemas que tenían que resolver que implicasen aritmética. La recolección y el análisis de ese conjunto de problemas indicó las operaciones y los tipos de problemas más comúnmente enfrentados por los adultos y se volvieron la base del currículum de aritmética. Entonces, fíjense esta cuestión. ¿Por qué digo que es perverso esto? Yo tengo el grupo de estudiantes A y tengo el grupo de estudiantes B. El grupo de estudiantes A está conformado por hijos de campesinos, de padres analfabetos, de, digamos, trabajadores independientes, digamos, de situaciones... Alguien tiene el micrófono abierto. De situaciones, digamos, precarias, ¿sí? Entonces, imagínense el tipo de operaciones matemáticas que hacen esos adultos, y entonces ese es el currículum de matemática para esos niños. En el grupo B, yo tengo estudiantes que son hijos de ingenieros electrónicos, físicos, químicos, matemáticos, etc. Entonces le pregunto, y imagínense entonces las operaciones matemáticas que yo les voy a enseñar a esos niños del grupo B. Es decir, fíjense cómo a partir de esto queda claramente delimitado el doble circuito escolar. La preparación para la élite, para que siga siendo élite, y la preparación para el pobrerío, por decirlo de alguna manera, para que sigan estando en ese lugar. Es decir, al que más tiene le doy más, y al que menos tiene le doy poco. Entonces, esto, digamos, es una cuestión interesantísima para tener en cuenta, digamos, porque en realidad esta es la raíz perversa de este modelo, ¿no? Bien. Y entonces dice Tyler, la tercera fuente, la sugerencia de los especialistas. ¿Para qué consultamos a los especialistas? Porque los especialistas de cada asignatura, ¿sí?, nos van a decir cuáles son los objetivos técnicos y especializados con que su asignatura puede contribuir a la formación del ciudadano. Y dice Tyler, bueno, ya estudiamos a los estudiantes, estudiamos la vida contemporánea, tenemos las opiniones de los especialistas, tenemos una cantidad innumerable de objetivos. Imposible que todo esto
forme parte del currículum. Como dice Tyler, los tenemos que depurar. Y entonces, dice Tyler, los depuramos a través de los dos filtros, ¿sí? Es decir, para seleccionar un número razonable de objetivos que puedan ser cumplidos. Y él dice que esos dos filtros son el filosófico y el psicológico. Fíjense ahora el filosófico, ¿no? Dice él, bueno, a través del filtro filosófico elegimos esos objetivos que representen los valores más altos de la sociedad para llevar una vida satisfactoria y eficaz, acá la palabra eficaz relacionada a la economía, y coincidan con la filosofía de la escuela. Pregunta, ¿quién determina cuáles son los valores más altos de la sociedad? Los grupos hegemónicos que hacen currículum, o sea que en realidad no son los valores más altos de la sociedad, son los valores que responden a los intereses de los grupos hegemónicos que elaboran currículum. Las clases dominantes. Y claro, bien, y el filtro psicológico, digamos, ¿sí? Posibilitará seleccionar aquellos objetivos que favorezcan los cambios de conducta esperables, ¿ven? Conductismo esto, y establecer una presentación graduada. Bueno, muy bien, de las 4 fases que planteaba Tyler, la primera, que es la selección de los objetivos, ya la tenemos. Tenemos los objetivos. Muy bien. Ahora entonces, dice lo siguiente Tyler, ¿cómo los redactamos? Y él dice, bueno, la forma más útil es expresarlo en términos que identifiquen al mismo tiempo el tipo de conducta que se pretende generar en el estudiante y el contenido del sector de vida en el cual se aplicará esa conducta. Tyler no dice más que esto con respecto a cómo se formulan los objetivos, cómo se redactan. Pero luego va a haber 2 autores, que ahora los voy a tomar a continuación, que explican claramente cómo hay que redactar los objetivos de acuerdo con este modelo. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos los objetivos. Tyler nos dice que hay que redactarlo de modo que expresen la conducta que yo quiero lograr. Y ahora entonces voy a seleccionar las experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué dice Tyler con respecto a la selección de las experiencias de aprendizaje? Bueno, Tyler dice que primero, esas experiencias tienen que ofrecer a los estudiantes oportunidades para que se alcancen los objetivos previstos. Es decir, lo más importante es que se cumpla lo que yo tengo planteado. ¿Sí? Este es el objetivo, hay que cumplirlo a rajatabla. ¿Qué actividades voy a proponer? Aquellas que me permitan cabalmente alcanzar el objetivo. Bien. La otra cuestión dice, deben ser estimulantes y tienen que provocar satisfacción por alcanzar el tipo de conducta esperada. Es decir, el estudiante tiene que saber que esa conducta que se espera de él es buena y por lo tanto tiene que sentir satisfacción en alcanzarla. Tienen que estar dentro del campo de posibilidades de los estudiantes. La misma experiencia puede promover distintos resultados, o sea, yo con una experiencia puedo cumplir varios objetivos y por eso Tyler va a decir después, una experiencia bien planificada puede ser útil para alcanzar varios objetivos. Bien, tengo los objetivos, seleccioné las experiencias. Ahora las tengo que secuenciar, las tengo que jerarquizar, las tengo que organizar. Y entonces me dice Tyler, bueno, entonces vamos a organizar las experiencias para lograr un aprendizaje efectivo de acuerdo con 4 cuestiones básicas. La primera, tienen que tener una disposición acumulativa. Es decir, cada una tiene que reforzar a la otra. El reforzamiento es una característica de la teoría del aprendizaje conductista, ¿no? O sea, el aprendizaje por reforzamiento. El machaque, como decimos acá en la Argentina. Es decir, y ese refuerzo tiene que ser horizontal, o sea, entre las asignaturas que se desarrollan en un mismo curso, pero también ese reforzamiento tiene que ser vertical, es decir, a lo largo de los distintos tramos educativos. Dice Tyler, deben tener continuidad las experiencias, es decir, las mismas destrezas, yo las tengo que trabajar una y otra vez a lo largo de un mismo año,
o incluso a lo largo del mismo nivel educativo, ¿no? Porque la disposición acumulativa que dice Tyler se logra con la continuidad. Luego dice Tyler, bueno, y deben tener una secuencia. Es decir, los estudiantes van a practicar una experiencia tras otra, pero cada una se va a construir sobre la anterior, logrando así ampliar y profundizar los contenidos. Esta es la idea de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto. Esto que se dice siempre en la formación de los docentes. Bueno, y después deben estar integradas, ¿no? O sea, no tienen que ser aisladas, sino que tienen que estar presentes en distintas áreas del currículum para que esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades se adquieran de una buena vez. Bien, entonces, a ver, seleccionamos los objetivos, definimos qué experiencias vamos a usar, ya las tenemos organizadas. Ahora entonces, una vez que aplicamos todo esto, lo que tenemos que hacer es evaluar la eficacia de las experiencias de aprendizaje. ¿Cómo decidimos si las experiencias son eficaces? Son eficaces si ayudan a cumplir los objetivos que tenemos previstos. Son ineficaces si dificultan el contenido de los objetivos previstos. Es decir, ¿para qué se evalúa? En realidad no se evalúa, se mide el rango con que se han cumplido los objetivos para ver si esto que hemos planificado se orienta hacia los resultados que tenemos previstos. Por eso Tyler va a decir en su libro Principios Básicos del Currículum, la evaluación tiene por objetivo descubrir hasta qué punto las experiencias de aprendizaje, tal como se las proyectó, producen realmente los resultados apetecidos. Es decir, la evaluación es una medición simplemente y es un control de producto, ¿no? Entonces, la evaluación ayuda a verificar la validez de las hipótesis sobre las que se fundó la organización y la preparación del currículo y a comprobar la eficacia de los instrumentos que aplican los docentes y restantes factores. Fíjense qué interesante el término que usa Tyler, que aplican los docentes y restantes factores. Es decir, los docentes son factores, a la par del material didáctico, a la par de la infraestructura, a la par del equipamiento, ¿sí? Es decir, son factores, es decir, no son sujetos que toman decisiones curriculares, son factores, porque aplican lo que está planificado para que se cumplan los objetivos, nada más. Es decir, es un elemento más dentro de la actividad escolar, el docente, ¿no? Es un factor. Y entonces dice, su resultado final permitirá determinar cuáles son los elementos positivos del currículo y cuáles, por el contrario, deben corregirse. Y acá otra vez una cuestión bastante perversa, porque ¿cuál es digamos, la variable de ajuste aquí para determinar si el currículum sirvió o no? La medición del rendimiento de los estudiantes. Es decir, son los estudiantes, a través de esa medición que se hace de su rendimiento, los únicos responsables de si el currículum es eficaz o no. No importa cómo trabajaron los profesores, no importa en qué condiciones de trabajo, no importa la característica de la escuela, no importa el contexto sociocultural, no importa nada. Es decir, yo tomo la prueba de rendimiento y digo, la mayoría de los estudiantes se sacó 2 sobre 10, el currículum no sirve. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos, fíjense, ¿no? Por eso Tyler dice, es esencialmente, sobre la evaluación, ¿no? Dice, es esencialmente el proceso de determinar hasta dónde los objetivos educativos están siendo realmente alcanzados por el programa de currículum y enseñanza. En otras palabras,
el enunciado de los objetivos, por eso era tan importante para Tyler enunciarlos, no sirve solo para seleccionar y organizar las experiencias de aprendizaje. Es decir, es el patrón según el cual el programa es evaluado. Por eso, la evaluación aquí simplemente es un proceso por el cual se comparan las expectativas iniciales bajo la forma de objetivos comportamentales con los resultados que se alcanzaron. Es decir, la evaluación del currículum queda reducida a una especie de control de producto nada más. Bien, ahora bien, es tan importante, digamos, la redacción de los objetivos, tienen que estar redactados de una manera tan inequívoca que luego puedan ser medido su cumplimiento, que aparecen expertos en redacción de objetivos, ¿sí? Y el primero, muy conocido por todos nosotros, es este señor que se llama Benjamin Bloom, con su famosa taxonomía de los objetivos educativos. La famosa taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom viene de acá. Bien, la función de este libro, la taxonomía de los objetivos educativos, fue crear un sistema jerárquico de identificación y clasificación de objetivos para poder operacionalizarlos de manera confiable y poder cuantificar con muchísima precisión cuál fue el rango de conocimiento que adquirieron los estudiantes en una materia y por lo tanto evaluar hasta qué punto esos objetivos previstos se han cumplido o no. Entonces, Bloom, digamos, en su taxonomía, dice que para la adquisición y la integración de los conocimientos y la producción de saber, deben medirse, digamos, 3 dimensiones: la afectiva, la psicomotora y la cognitiva. Bloom solamente desarrolló la clasificación del campo cognoscitivo, ¿sí? La afectiva y la psicomotora fueron pensadas después de Bloom, pero Bloom solo se ocupó de la cognitiva. Entonces, ¿qué dice Bloom en este sentido? Bueno, entonces Bloom va a decir que el interés, ¿no?, por especificar y formular los objetivos para describir unívocamente esas conductas en función de su complejidad y su especificidad, era evitar interpretaciones divergentes. Es decir, todos tenían que entender exactamente lo mismo cuando se enunciaba el objetivo. Y además, planteaba Bloom esta idea de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, que, digamos, es parte, digamos, del proceso de aprendizaje de carácter conductista. Decía Bloom que el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Es decir, la elaboración de los objetivos seguía una escala jerárquica. Bloom entonces va a plantear lo siguiente: los objetivos educacionales, dice Bloom en su libro, formulados en términos de conductas, tienen su contrapartida en el comportamiento de los individuos, el cual puede ser observado y descrito. Y estas afirmaciones descriptivas pueden ser clasificadas. Es decir, la taxonomía de Bloom se va a referir exclusivamente a conductas observables. Es decir, los procesos cognitivos medidos a través de conductas observables. Nada más. Bien. Entonces, los encargados, sigue diciendo Bloom, ¿no? Yo estoy trabajando con Bloom. Los encargados de la confección del currículum, dicen Bloom, probablemente encuentren que la taxonomía los ayuda a especificar los objetivos de tal manera que resulte más fácil planificar las experiencias de aprendizaje y preparar los medios adecuados para la evaluación. Bien, y entonces, no voy a abundar mucho en esto porque todo el mundo conoce la taxonomía de Bloom, pero aquí tienen ustedes la taxonomía de Bloom, ¿no? Es decir, ¿cuál es la actividad cognitiva más simple? La actividad de recordar
un dato, un acontecimiento. Y entonces dice Bloom, ¿cuáles son los verbos que nos están indicando que la persona ha recordado un dato? Bueno, porque reconoce, porque recita, porque nombra, ¿sí? Porque repite. ¿Ven? Son todas conductas observables, ¿no? Bueno, luego de recordar el dato, uno tiene que demostrar que lo comprendió, después que lo puede aplicar a situaciones nuevas, después que puede descomponer esa información y ese dato en partes, después que los puede recomponer y después que puede juzgar su valor. Es decir, ven ustedes cómo, digamos, la taxonomía de Bloom parte de una adquisición muy general, muy elemental, a una adquisición muy específica que lleva a la aplicación y a la solución de problemas. Y Bloom llamaba a los exámenes o las pruebas para controlar resultados reactivos, como en los procesos químicos, ¿vieron? Los reactivos, ¿no? Uno pone un reactivo y se produce una determinada situación. Bien, bueno, ahí tenemos entonces a este señor Benjamin Bloom, que nos está indicando, ¿sí?, cómo hay que pensar la jerarquización de los objetivos y qué verbos indican las conductas observables que uno puede medir y con las cuales puede comprobar si los objetivos se han cumplido o no y si los resultados son satisfactorios. Pero luego aparece otro señor, que es este señor Robert Meiger, que escribió un libro que se llama Preparing Instructional Objectives, libro que no está traducido totalmente, pero sí, digamos, se lo ha usado mucho. Y en este libro de 1962, Meiger propuso una técnica, es decir, da una fórmula para redactar claramente los objetivos de manera que no haya dudas acerca de la conducta que se espera del estudiante. Y él dice que el objetivo tiene que describir el comportamiento que el alumno debe mostrar después de concluir la clase. Bien, y entonces Meiger en este libro va a decir, un objetivo de aprendizaje es la descripción del desempeño que usted desea que los estudiantes puedan exhibir antes de ser considerados competentes en un área. Y acá aparece la palabra competencia, la dejo en agenda porque después la voy a tomar, ¿sí? Con este currículum por competencias. Y entonces dice Meiger, el objetivo de aprendizaje describe el resultado esperado con la instrucción más que el proceso de instrucción mismo. Los procesos acá no interesan, lo que interesan son los resultados. Y por eso, después Meiger nos va a decir, por lo tanto, un objetivo bien redactado es el que logra transmitir su intento. El mejor enunciado es el que incluye el menor número de interpretaciones posibles a su propósito. Desafortunadamente, dice Meiger, hay muchas palabras ambiguas, y esto es lo que hay que evitar, ¿no?, que se prestan a una amplia gama de interpretaciones. Y entonces Meiger va a decir, ¿por qué hay que formular los objetivos inequívocamente? Bueno, porque si yo no los tengo claramente definidos, dice Meiger, yo no sé, digamos, qué materiales, qué contenidos, qué métodos voy a seleccionar o voy a diseñar para llevar adelante mi práctica. Y dice también que si yo redacto los objetivos de manera clara, tengo la plena seguridad de saber si el objetivo se cumplió o no, y a los alumnos le permite saber si han sido exitosos porque alcanzaron los resultados que estaban previstos, ¿sí? Y la tercera, y acá también, digamos, muestra la perversión del modelo, es que proporciona a los estudiantes un medio para organizar sus propios esfuerzos hacia el logro de dichos objetivos. Es decir, se mentaliza a los estudiantes
que el éxito se alcanza si se cumplen esos objetivos que están previstos. Es decir, todo lo otro que no está previsto, todas las situaciones emergentes, digamos, de los procesos educativos quedan fuera. ¿Sí? Bien. Y luego él dice, bueno, les voy a dar una fórmula ahora para que puedan redactar los objetivos. ¿Y cuál es esa fórmula? Y esa fórmula él dice, bueno, los objetivos tienen que incluir un quién. O sea, deben decir, el alumno será capaz de. El objetivo tiene que implicar también un qué. Tiene que mostrar qué conducta, qué desempeño, qué comportamiento espero que el estudiante pueda realizar. El objetivo tiene que expresar un cómo, es decir, en qué condiciones se va a dar ese comportamiento o conducta. Y el objetivo tiene que presentar también un cuánto, es decir, un rango. ¿Cuál es el desempeño aceptable? ¿Sí? ¿Qué nivel tiene que tener la ejecución o realización del estudiante para ser considerada aceptable? Bueno, y tienen ahí un ejemplo de un objetivo que no es muy distinta a la redacción de cómo se la redacta actualmente, ¿no? El alumno será capaz de, esa es la audiencia, explicar las características y componentes del sistema solar, esa es la conducta, explicar, mediante la presentación de una maqueta, esa es la condición, el cómo, ¿sí? Y el rango es sin margen de error, ¿eh? Si el alumno acá no tiene que equivocarse. A ver, un segundito que corrijo una cosa acá, ¿eh? Bien. Bueno. Profe, ¿de qué año estamos hablando que escribió esto este hombre? ¿Cómo? ¿Qué año estamos hablando más o menos de cuando escribió esto este hombre? Bloom, década del 50, Meiger, década del 60. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora quiero que vayamos a trabajar las competencias, porque el modelo por competencias es tiene esta matriz, pero antes quiero que conversemos un poquitito acerca de qué es lo que ustedes han pensado o han visto o les ha parecido esto que les acabo de presentar. Escucho ofertas, vamos. Profe, Sí. Con lo que usted nos ha Alejandro. compartido, sí, es que básicamente es como darme cuenta o bueno, seguir en esta reflexión de por qué en este momento a nosotros como maestros, a los estudiantes, también nos ha costado adaptarnos al cambio de la virtualidad. Porque con este modelo curricular, con esta presentación de los objetivos, casi que nosotros estamos habituados a ver solamente el resultado, los estudiantes solamente el resultado y no vemos nada en la mitad. Es decir, no vemos lo que sucede entre el comienzo y el final. Entonces, desadaptarse a ese proceso creo que también va a tomar cierto tiempo, no sé cuánto, y que nosotros como maestros estemos, no sé, emocionalmente sostenidos o que tengamos la habilidad de ir incorporando una manera distinta de preguntar, una manera distinta de acompañar, inclusive de esperar, porque el estudiante, por lo menos a mí me sucede que el estudiante me dice, bueno, ¿cuánto saqué? Y es básicamente lo que estoy escuchando aquí ahora de lo que decía Meyer. Es decir, se crea o se llega al éxito si se cumple el objetivo, pero es posible que no se cumpla el objetivo tal y cual como está redactado, pero exista un cambio a cómo se inició el proceso. Y eso no hay una manera, por lo menos de esta forma redactada, cómo valorarlo. Sin duda, exactamente. O sea, fíjate vos que yo tengo el resultado, entonces el cuánto me saqué, vamos a suponer, sacó 6. Pero yo no puedo hacer nada para modificar ese 6. Si yo voy, digamos, trabajando con procesos, yo puedo ir acompañando al estudiante para que alcance a lo mejor digamos, o tenga un mayor aprovechamiento de sus aprendizajes.
Una vez que yo digo se sacó 6 y ya no puedo revertir eso. O sea, se sacó 4. ¿Y cómo hago para que ya no lo puedo revertir? O sea, es un dato que me dice un producto y se terminó. ¿Se entiende? Este es el problema. Ahora bien, ustedes vieron que todo esto, la taxonomía de Bloom, este modelo, digamos, ¿sí? Es un modelo que está muy vigente, ¿no? Todavía en las instituciones educativas. Y fíjense una cosa, este modelo, digamos, es el modelo en el cual hemos sido formados, porque, digamos, es toda la bibliografía que ha irrumpido en América Latina en la década del 60 para la formación de maestros y profesores. O sea, todavía redactamos los objetivos de acuerdo con la taxonomía de Bloom. No estamos lejos de eso. Ahora yo les hago una pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué todos estos autores desembarcan en América Latina en la década del 60? En todos los países latinoamericanos, ¿eh? En todos los países latinoamericanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, esta matriz digamos, ha estado presente en la formación de los docentes latinoamericanos desde la década del 60 en adelante? No separen nunca los procesos curriculares de los procesos políticos. Profe. Sí. Mirando estas perspectivas que usted nos ha mostrado a lo largo de esta clase, necesariamente como maestra y que fui formada para tal, viene a mi mente toda aquellos fundamentos pedagógicos en la escuela normal cuando apenas éramos adolescentes formándonos para ser maestros, y lo cumplíamos al pie de la letra porque lo considerábamos lo correcto, aprender pedagógicamente para formarnos en esto. Pero hoy sí he venido reflexionando de un tiempo para acá, y ahora con lo que usted me dice lo compruebo, es que el currículo ha sido como una receta formulada por esa hegemonía que nos ha dominado para seguir, para permanecer, pues, en el poder, y entonces nos llaman a trabajar, y de pronto nosotros lo hacemos inconscientemente, buscando una homogenización del pensamiento de la ciudadanía, para mayor aceptación, para evitar resistencias, para evitar, y de allí lo hermoso de lo crítico, de la tendencia y de la pedagogía crítica. Entonces, pero a mí me asalta lo siguiente, porque yo pienso trabajar para mi tesis de grado sobre la autonomía y la libertad de cátedra. En este término, la autonomía y la libertad de cátedra es letra muerta. Ha sido letra muerta a través de la historia. ¿En qué ha radicado y por qué de pronto los maestros no hemos despertado a mirar cómo podríamos construir currículos alternativos? No sé hasta dónde, y sobre todo hoy en Colombia se nos acusa a los maestros de adoctrinadores, porque por la juventud que está en la calle. Pero me pregunto, ¿es válido desde la libertad de cátedra tratar de subvertir esta situación? Esa es una decisión, digamos, ¿no? Que uno puede tomar o no. Digamos, esta es una decisión. De todos modos, nunca la educación, digamos, por sí sola produce los cambios, ¿no? Paulo Freire dice una cosa muy interesante, porque él dice, la educación no cambia el mundo, cambia la conciencia de los que van a cambiar el mundo. Y eso me parece que es interesante, ¿no? Pensarlo.
O sea, es como utópico pensar que la educación va a cambiar el mundo sola, pero, digamos, puede ayudar, como dice Freire, ¿no? Ayudar a cambiar la conciencia de los que van a cambiar el mundo. Bueno, pero digo, conversemos, ¿por qué les parece a ustedes que nosotros, ¿sí?, hemos sido adoctrinados en este modelo que todavía está vigente? O sea, presentamos nuestro programa a principio de año con los objetivos establecidos, tomamos el diagnóstico, todo esto. ¿Por qué les parece a ustedes que nosotros, desde la década del 60, hemos sido adoctrinados, digamos, en este modelo o en esta matriz? No separen nunca, repito, los procesos curriculares de los procesos políticos. Algo habrá pasado en América Latina para que esto ocurra. Profesor Fernando, no sé si tenga que ver con el tema de la Guerra Fría, que estaba muy en boga en ese momento, en la década de los 60, y esa tensión entre los Estados Unidos y en la otra Unión Soviética, ¿no? De alguna manera, y su invitación a pensar esto en contexto me lleva a considerar que era una forma justamente de evitar que los países latinoamericanos fueran influenciados quizás o por la Unión Soviética o por este tipo de corrientes de pensamiento que iban en contra justamente de lo que los Estados Unidos planteaban. No sé si eso tenga que ver. Sí, tiene que ver, exactamente. En el año 1958 y 1959 había ocurrido en América Latina la Revolución Cubana. Estados Unidos tenía terror de que hubiera otra Cuba en el continente. Terror de que hubiera otra Cuba. Porque eso, digamos, desequilibraría la fuerza de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Kennedy como presidente de los Estados Unidos? Resuelve crear una organización que se llamó la Alianza para el Progreso. ¿Qué era la Alianza para el Progreso? Era una especie de convención donde iban a estar los representantes de los distintos países latinoamericanos y Estados Unidos iba a ayudar a los países latinoamericanos a progresar, pongo progresar entre comillas, para lo cual iba a destinar 20.000 millones de dólares. Entonces, digamos, el presidente Kennedy convoca en Uruguay, en Punta del Este, a los representantes de los gobiernos latinoamericanos para que firmen lo que se llamaba la Carta de Punta del Este. La Carta de Punta del Este era justamente una declaración de principios donde, digamos, Estados Unidos se comprometía para que los países latinoamericanos progresaran sin revolución, digamos, a enviar técnicos de distintas áreas. Y así mandaron ingenieros agrónomos, educadores, etcétera, etcétera. Bien, entonces, digamos, en realidad, esta idea de la Alianza para el Progreso ocultaba, digamos, que la verdadera razón de este organismo era tener a los países latinoamericanos bajo la égida de los Estados Unidos para que no ocurriera otra Cuba. Que por otra parte, digamos, la situación política favorecía esto, porque, digamos, en América Latina existían varios países, como Brasil con Getúlio Vargas, Argentina con Frondizi, que eran desarrollistas, es decir, el desarrollismo buscaba la industrialización y el progreso sin revolución. Bueno, entonces, digamos, se juntan todos los países, los representantes de los países latinoamericanos en Punta del Este y firman la Carta de Punta del Este. A partir de ahí empieza esta catarata de técnicos, bibliografía, recursos, etcétera, digamos, para moldear las conciencias y que no hubiera otra Cuba. Ahora, el único que no firma en Punta del Este, la Carta de Punta del Este, es el representante de Cuba, porque se dio cuenta que en realidad esta Alianza para el Progreso era un pretexto, digamos, que llevaría a lo que después llevó el bloqueo a Cuba. El Che Guevara. Claro, el Che Guevara. El Che Guevara fue el representante de Cuba en Punta del Este que no firma la carta. El único que no la firma. ¿Sí? Entonces, ven ustedes, digamos, cómo, cuando dice se nos acusa de adoctrinar, como dijo Ruth, digamos, también el adoctrinamiento viene por otro lado. O sea, es imposible separar los procesos educativos de cuestiones ideológicas. Es imposible. No se puede. Entonces, tengamos en claro, digamos, que esto que nosotros hacemos como rutina
en realidad tiene su origen, ¿sí?, en este movimiento que empezó en los Estados Unidos, en donde el mercado, la empresa, la fábrica, la industria, plantea cómo debe formar la escuela a los futuros operarios. Y en la década del 70, por esto ahora voy a trabajar estas cuestiones, digamos, aparece esta cuestión de el estudio de las competencias. Y entonces quiero mostrar claramente cómo esto que ahora está tan en boga del currículum por competencias, en realidad es un retroceso, digamos, ¿sí?, de casi 100 años en la teoría curricular, porque volvemos a 1918 con Caverly y con Bobbitt. La matriz es la misma. Pero además, quiero decir que la idea de las competencias no proviene del campo educativo. Es decir, los políticos, economistas, etcétera, toman del campo laboral esta idea de las competencias y pretenden, digamos entonces, que el currículum se organice de modo de generar las capacidades, los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñarse en puestos de trabajo. Entonces voy a trabajar con esta idea de las competencias como fundamento organizador del currículum. Durante la década del 70, en Estados Unidos, un psicólogo laboral, David McClelland, que era profesor de psicología en la Universidad de Harvard, inició una serie de investigaciones encaminadas a predecir qué indicadores de conducta o conductas observables, ¿sí?, se presuponen necesarias para el buen desempeño laboral. Es decir, McClelland no pensó su trabajo, su investigación en relación con el campo educativo. A McClelland no se les puede criticar absolutamente nada. Él era un psicólogo laboral, quería trabajar en ese campo, y entonces él dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los indicadores de conductas observables que determinan que alguien se desempeñe bien en un puesto de trabajo? Y a esas variables relevantes él le llamó competencias. Es decir, el término de competencias viene de ahí, viene del estudio que se hace en el campo laboral. Entonces, según McClelland, el éxito profesional no se puede predecir exclusivamente a partir de los test de aptitudes o de personalidad que se toman, digamos, en las empresas para admitir o no a alguien que trabaje. Él dice que esos rasgos fijos definen un potencial de conducta. Pero el comportamiento del sujeto concretamente resulta de una compleja interacción de variables que él denominó competencias. Y él entonces quería saber cuáles eran esas variables que hacían que alguien fuera competente en su puesto de trabajo. Por eso, en Human Motivation, un libro que McClelland publica, él dice que una competencia es un patrón de conducta individual, estable e intencional. Causalmente, no casualmente, causalmente relacionado con los comportamientos y con el rendimiento exitoso en una actividad profesional o en una organización. Ven cómo McClelland no se refiere para nada al campo educativo. ¿Sí? Bien. Bueno, una diferencia evidente, digamos, entonces, entre lo que son las competencias y los rasgos de personalidad que miden los test, es que, digamos, permiten trabajar con la variación de los comportamientos en la ejecución de las tareas específicas, ¿sí? Es decir, la competencia se refiere a la puesta en práctica de ciertos saberes, de ciertas capacidades, ¿sí?, en, digamos, el puesto de trabajo. Los rasgos de personalidad no se refieren, digamos, a la puesta en práctica de ciertas capacidades y de ciertas habilidades. Bueno, entonces, las competencias que incluyen un saber, o sea, los conocimientos técnicos necesarios para hacer la tarea, esto
todo sacado de la investigación de McClellan, ¿eh? Un saber hacer, o sea, la capacidad de aplicar y utilizar dichos conocimientos mediante el despliegue de habilidades y destrezas apropiadas. Un saber estar, es decir, adoptar actitudes y comportamientos adecuados a las normas y cultura de la organización. Un querer hacer, mostrando interés y motivación preciso. Y un poder hacer, es decir, disponer de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo la actividad. En la reforma educativa de los años 90 en la República Argentina, la famosa Ley Federal de Educación, aparecen estos términos planteados de otra manera cuando se habla de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, esta fue una intención, digamos, de introducir de manera solapada, porque nos hablaba de competencia, de esta matriz en el currículum de la República Argentina. Bien, entonces, operativamente, según McClellan, ¿sí?, las competencias son aquellas cosas que hacen los mejores en un puesto de trabajo, lo que no hace el resto, y que determina las diferencias de rendimiento entre personas que desempeñan el mismo puesto de trabajo. Es decir, algunas son más exitosas, otras no. Es decir, algunas son competentes, otras no lo son. Bien. Entonces, el concepto de competencias, según lo ha planteado McClellan, tiene asociados varios elementos. Primero, son comportamientos observables. Matriz conductista. Segundo, contribuyen al éxito de una tarea o de la misión en un puesto de trabajo. Y tercero, se desarrollan en una organización determinada, es decir, en el marco de una estrategia, de una estructura organizativa, de una cultura, de una tarea concreta. Entonces, la competencia, según McClellan, según la investigación de McClellan, no es una habilidad o una actitud aislada. Es la unión integrada y armónica de todos aspectos en el desempeño de una actividad laboral concreta. ¿Sí? ¿Ven cómo estamos en el campo laboral? No estamos en el campo de la educación. Bien, ahora, al estar vinculadas a una tarea determinada, requieren de la práctica del trabajo real para ser desarrolladas. Entonces, mientras no se desarrolle el trabajo real, no se practique el trabajo real, no sabemos si las competencias se desarrollaron o no se desarrollaron. Por eso es aberrante un currículum por competencias en donde nosotros le decimos a la persona que con lo que ha aprendido es competente para desempeñarse en tal puesto de trabajo, porque, digamos, la competencia se materializa, se visibiliza y se comprueba en la práctica del trabajo real. Entonces, a partir del currículum por competencia, y para usar, digamos, un ejemplo burdo, una vez que el estudiante terminó o egresó y se recibió de abogado, por ejemplo, antes de darle el título, si yo he elaborado un currículum por competencia, le tengo que decir, vaya y trabaje como abogado. Y si es competente, es decir, porque en la práctica del trabajo real demuestra que es competente, le doy el título. Es decir, nosotros estamos dando títulos y graduando gente con competencias potenciales, es decir, que no sabemos si las van a cumplir o no las van a cumplir. Es un disparate. Entonces, Lévy-Le-Boyer, que es una investigadora que trabaja en la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, ella dice que las competencias están asociadas al análisis de las actividades profesionales y al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente a través de la experiencia con las misiones asociadas a la actividad profesional. Entonces, las competencias solo se definen en la acción. O sea, para llegar a ser competente hay que poner en práctica en la acción la competencia dentro de un contexto concreto. Mientras yo no ponga en práctica en el campo laboral la competencia, es una potencialidad. No sé si es competente o no competente la persona. Ahora, otra característica destacable
de la competencia es la experiencia. Es decir, se desarrollan a lo largo de toda la vida activa de los sujetos. O sea que suponen flexibilidad y adaptabilidad a todos los cambios que se puedan producir en los empleos. Producto, digamos, cambios que son producto de cuestiones sociales, cuestiones económicas, etcétera, ¿sí? Bien. Otra experta de la UIT, María Angélica Ducci, en un texto que se llama El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional, dice: la competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Es decir, esto está clarito, o sea, la instrucción es una parte, pero, digamos, lo más importante, y como dice Ducci, en gran medida, es mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Es decir, cuando yo gradúo al estudiante, lo gradúo a través de la instrucción, una parte, pero no sé, digamos, si va a desarrollar competencia en la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Ese es un disparate. Bien, las tres propuestas más importantes en el mundo, basadas en la educación por competencias, fueron el informe Scans, impulsado por los departamentos de trabajo y de educación de los Estados Unidos de América, el proyecto Tuning, promovido por la Unión Europea, y el proyecto de SECO, patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ninguno de estos tres, ninguna de estas tres propuestas viene del campo de la educación. O sea, la propuesta Scans, digamos, viene del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el proyecto Tuning viene de la Unión Europea, el proyecto de SECO de un organismo, digamos, de intereses económicos. Ninguno viene del campo de la educación. Bien, vamos al informe Scans. En 1991 se dio a conocer el informe Scans. Se llama Scans por las siglas, digamos, del organismo que lo promueve. Denominado Lo que el trabajo requiere de las escuelas, América 2000. Más clarito le echan agua. Lo que el trabajo requiere de las escuelas, América 2000. Es decir, la educación humanista, digamos, desaparece. ¿Sí? Y fue elaborado por una comisión especial creada por los departamentos de trabajo y de educación de los Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Entonces, la finalidad de esta comisión, ¿qué fue? Examinar las demandas que plantearía el trabajo en el futuro próximo. Y la otra cuestión que investigaba era si los jóvenes dispondrían de las habilidades necesarias para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral. Dos de las conclusiones más claras de esta comisión fueron que los buenos empleos dependerán cada vez más de personas que puedan aplicar conocimientos en su trabajo, y que más de la mitad de los jóvenes estudiantes, según los modelos de enseñanza vigentes, dejan la escuela sin el conocimiento o los fundamentos necesarios para encontrar o conservar un buen empleo. La preocupación acá es el empleo, el trabajo, digamos, ¿sí? Incorporarse a la empresa para que la empresa siga ganando. Bien. O sea, esto, digamos, está claramente visibilizado en los McDonald's, el empleado del mes. Vieron que en todos los McDonald's hay, digamos, una especie de panel en donde se pone la foto del empleado del mes. Bueno, es esto. Bien. Entonces, para elaborar el informe, ¿a qué se encuestó? A representantes de empresas y sindicatos, supervisores, trabajadores, graduados, profesores, directivos de escuelas y de universidades. Y se les solicitó que identificaran las principales áreas de habilidades
que tenían que ver con la obtención de un empleo. Es decir, cuáles eran las habilidades que llevarían a que yo obtenga el empleo. Y llamaron a eso el saber hacer laboral. Es decir, preparar para el saber hacer laboral, distinguiendo, digamos, las habilidades fundamentales que serían necesarias para cualquier tipo de trabajo, y lo que ellos llamaron las competencias, las que distinguen al trabajador que va a alcanzar un nivel de excelencia. Bien. En el informe, ¿cómo definieron ellos las competencias? Una combinación dinámica de atributos que describen los resultados de aprendizaje de un determinado programa. Es decir, otra vez volvemos a control de producto. Lo importante son los resultados, ¿sí? Dice, o como los estudiantes serán capaces de desenvolverse en el mundo del trabajo al finalizar el proceso educativo. En consecuencia, la comisión se encargó de definir las destrezas necesarias para el trabajo, proponer niveles aceptables de desempeño, acuérdense, Meiger, el rango, el cuánto, sugerir métodos para evaluarlos y diseñar una estrategia de difusión en escuelas, community colleges, universidades, hogares y empresas de los Estados Unidos. Es decir, había que convencer de la bondad de esta propuesta. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a Europa. En Europa tenemos dos modelos. Uno es el proyecto Turing, que fue uno de los proyectos más importantes en la educación superior en Europa. Se lo denominó Tuning Educational Structures in Europe, o sea, afinar las estructuras educativas de Europa. Tuning es un término inglés que viene del campo de la música, significa afinar instrumentos. Es decir, las universidades europeas tenían que funcionar como una orquesta sinfónica, todas al unísono, digamos, ¿no? Digamos, este proyecto surge en 1999 a raíz de la Declaración de Bolonia, que fue suscripta por 30 ministros europeos. ¿Por qué se elige Bolonia? Porque Bolonia es la universidad más antigua del mundo, siglo XII Bolonia, después viene la de París, siglo XIII, pero la universidad más antigua del mundo es la de Bolonia. Bueno, entonces, en ella, o sea, en esa Declaración de Bolonia, se proclama la necesidad de construir un espacio europeo de educación superior para el año 2010, según principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, para incrementar el empleo en la Unión Europea. ¿Ven? Es decir, acá, digamos, hay que preparar para que la gente trabaje. La justificación del proyecto, entonces, se basaba en que la universidad tenía que estar más cercana a las necesidades sociales, fundamentalmente a las empresariales, ¿sí? Porque lo que afirmaban estos expertos, digamos, estos ministros europeos, era que no era suficiente con transmitir o generar conocimiento. Se requería que el conocimiento sea útil para el mercado, si no, inútilmente se preparaba a los estudiantes. Entonces, el proyecto tuvo como tarea lograr un marco de comparación homogéneo para los países que pertenecen a la Unión Europea, centrándose en una perspectiva económico-empresarial en cuanto a asignaturas, programas académicos, instituciones de educación, perfiles de formación, perfiles profesionales, de tal manera que se llegara a obtener incluso una medida uniforme de dedicación temporal a la labor académica. Fíjense cómo todo está pensado en lo económico-empresarial, ¿eh? Bien, entonces, y en el marco del proyecto Turing, se diseñó, mejor dicho, una metodología para comprender el currículo que introdujo dos conceptos básicos en este modelo. El concepto de resultados de aprendizaje, otra vez la idea de comprobar resultados, y el concepto de competencia. Por resultados de aprendizaje, ¿qué eran? ¿Qué eran los resultados de aprendizaje? El conjunto de competencias, ¿sí?, que tenían que adquirir los estudiantes después de completar un proceso de aprendizaje. Y las competencias eran las capacidades o las habilidades que podían ser genéricas, ¿sí?, independientes de un área de estudio, y específicas para cada área temática. Bien.
Entonces, y las competencias genéricas se clasificaban en 3 grupos: instrumentales, aplicables, digamos, a el uso de ciertos instrumentos, materiales, etcétera; interpersonales, el mantenimiento de buenas relaciones de trabajo con terceros; sistémicas, que articulan conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas; y después competencias específicas propias de cada especialidad, carrera o titulación. Con esas competencias se conformaba el perfil profesional del egresado. Hasta ahí tuning. Ahora vamos a DSECO. Y con esto cierro el trabajo de hoy, porque vamos a conversar un poquitito. El proyecto DSECO, Definition and Selection of Competencies, por eso se llama DSECO, fue puesto en marcha por la OCDE en el año 1997, que tenía como objetivo central reflexionar sobre el propio concepto de competencias y establecer las competencias o claves, ellos lo llamaban key competencies, que puedan ser compartidas e incorporadas a los sistemas educacionales de los países miembros como un pilar maestro de su mejoramiento. Y a partir de ahí entonces, digamos, aparece este proyecto DSECO, que fue trabajado, digamos, con la colaboración internacional de muchos académicos, expertos en educación, en negocios, en trabajo, en salud, bueno, representantes de la UNESCO, del Banco Mundial, de la OIT, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina Internacional para la Educación. Bueno, todos estos expertos elaboraron el proyecto DSECO. Es decir, y para DSECO, ¿qué era una competencia? Es la capacidad para responder exitosamente a demandas complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. Es decir, ya acá no aparece el término laboral, digamos, ¿sí? O empresarial, digamos, ¿sí? Responder exitosamente, llevar a cabo una actividad, no solo empresarial, dicen acá, digamos, y cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, incluyendo el conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de conducta. Bueno, esa es la definición de competencia que da DSECO. Es decir, saca el término empresarial o laboral porque era como demasiado evidente, ¿no? Bien. Y el proyecto entonces buscaba definir no todas las múltiples competencias que son necesarias para actuar en la sociedad, sino aquellas que fueran básicas o esenciales. ¿Sí? Que debían reunir 3 características: contribuir a producir resultados, ¿ven?, ayudar a las personas a abordar demandas importantes y ser relevantes. Bien. Bueno, esto no importa, esto lo paso porque total, después ustedes lo leen. Y de la mano de DSECO, ¿qué viene? El Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes PISA. Las pruebas PISA vienen de acá, es decir, vienen de este modelo, ¿sí? O sea, que no solo, digamos, somos hijos de puta para plantear programas para la universidad, sino también para los estudiantes de las escuelas secundarias. O sea, el objetivo de PISA es monitorear cómo los estudiantes que se encuentran al final de la escolaridad obligatoria han adquirido los conocimientos y las destrezas necesarios para su completa participación en la sociedad. Bueno, y estos presupuestos dieron origen al modelo de enseñanza basado en competencias, que es el que se aplica y que dice que el aprendizaje es un proceso individual, personal y significativo. El estudiante se orienta por las metas u objetivos a lograr, no vaya a salir de ahí como la anteojera de los caballos. El proceso de aprendizaje se facilita cuando la persona sabe exactamente qué se espera de ella y cómo se valorará su desempeño, y el estudiante requiere de tiempo para ejercitar hasta lograr el dominio del aprendizaje. Y el problema acá es lo siguiente, ¿qué pasa? Como las competencias no son accesibles de manera directa, se requiere entonces para su evaluación la desagregación de tareas, y volvemos a la redacción de los objetivos según la taxonomía de Bloom.
estructuradas en sucesivas subdivisiones que den cuenta de su buen o mal desempeño. Estos procesos de inferencia a partir de la conducta observable llevan entonces a un necesario reduccionismo, ¿sí? Porque se debilita la identidad y la complejidad de la competencia a la que se refiere. Y aquí entonces, digamos, ¿sí? Vemos cómo prevalece en este modelo la racionalidad eficientista a medios fines del modelo tecnocrático, porque finalmente las competencias terminan siendo resultados de aprendizaje. Entonces, ahora, en lugar de los objetivos, son las competencias las que definen los medios curriculares, los contenidos y las habilidades, y las actividades. Y la evaluación, ¿cómo aparece otra vez? Como control de resultado, si se logró o no se logró la competencia. Y fíjense en la redacción de las competencias, si no es lo mismo que planteaba Meiger, porque ¿cómo se redacta una competencia? Se formula teniendo en cuenta atributos personales, los conocimientos, las habilidades, lo que se necesite, el desempeño de funciones o tareas profesionales en las que se van a aplicar los atributos personales, y las condiciones de realización, es decir, los criterios por los cuales la actuación profesional va a ser considerada adecuada o no adecuada. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de elaboración de competencia, de elaboración de una competencia sacada de un programa de arquitectura. Realizar croquis a partir del anteproyecto, atributos personales, que permitan la elaboración de planos, desempeño de tareas profesionales, determinando la información precisa y necesaria, las condiciones de realización. Ven que es exactamente igual este modelo, digamos, tiene la misma matriz que el modelo tecnocrático. Ángel Díaz Barriga, que es un educador mexicano, es bastante crítico, ¿no?, de este enfoque por competencias, y él dice que la compulsividad por aplicar el enfoque por competencias, es decir, esta vorágine en la que han caído los países, digamos, impide una revisión conceptual del mismo, y señala que es necesario resolver algunas cuestiones fundamentales. Primero, la ausencia de una perspectiva genealógica educativa del concepto. Como mostré, el término se limita a abordar desempeños restringidos exclusivamente al mundo del trabajo. No viene del campo educativo. Esa es una crítica que hace Díaz Barriga. La segunda crítica que hace Díaz Barriga es las limitaciones de su empleo en el campo del currículum. Es decir, cuando elaboramos planes de estudio basados en competencias, tenemos que elaborar una especie de mapa de la misma. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos un análisis de tareas, porque lo que termina convirtiéndose en una propuesta de construcción curricular por objetivos fragmentarios. Y la otra crítica que hace Ángel Díaz Barriga es falta de una reflexión conceptual que acompañe la generalización de una propuesta, ¿sí? Es decir, no hay una vinculación entre la teoría y la práctica en esto, o sea que es una especie de aplicación minuciosa, digamos, ¿sí?, de un programa del que se desconocen los fundamentos conceptuales, ¿sí? Y la última crítica que hace Díaz Barriga, que la hace en un artículo que se llama El enfoque de competencias en la educación, una alternativa o un disfraz de cambio, un artículo publicado en esta revista que tengo la fotito ahí. Él dice que no hay investigaciones acerca de los aportes que el enfoque por competencias sea mejor que otras perspectivas. No hay un enfoque pedagógico en el estudio de las competencias para la educación. O sea, no sabemos si es mejor o peor que otros. Bueno, y ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿sí?, de cómo se van desagregando en tareas las competencias y cómo cada tarea, viene la ponderación, ¿no? Tal tarea 10 puntos, tal tarea 0 puntos, tal tarea 2 puntos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, exactamente igual que la matriz conductista. Y tienen la actividad número 4, que sería determinar las características de la educación basada en competencias y su relación con el enfoque tecnocrático, que es lo que acabo de mencionar, a partir de estos textos que les menciono acá. ¿Sí? Bien. Cerramos la actividad de hoy
y vamos a conversar. Profe. Sí. Tengo 3 preguntas. A ver, pregunte. La que para mí es como más sencilla de responder. No sé, estuve revisando la plataforma y no encontré la información. No sé si es que de pronto se colgó o después que yo revisé o tengo yo algún problema. Entonces quería primero que todo corroborar si la información ya está, porque usted la semana pasada, cuando la compañera Sandra consultó, nos comentó que se iba a colocar. Entonces no veo nada en la plataforma. Sí, no coloqué nada todavía, y te digo por qué, porque, digamos, voy modificando lo que voy diciendo y lo que voy trabajando a partir de 2 razones. Una, digamos, las inquietudes y las preguntas que ustedes me hacen, que me lleva a pensar, digamos, algunas cosas, y otra es que generalmente aparecen nuevos textos, nuevas cosas que voy incorporando. Así que cuando terminen la clase van a tener todo subido en la plataforma, todo digitalizado, y es posible que lo que hemos trabajado hasta ahora ya esté. Para poderle, no sé si es posible, por lo menos lo que hemos trabajado hasta el momento se pueda colocar. Bueno, sí, eso lo puedo colocar, sin problema. Sí, eso lo puedo colocar, claro. Otras son las clases sincrónicas. Estuve viendo y solamente aparecen 2 grabaciones, las 2 primeras clases. El resto no están. Entonces me gustaría que sí la tuvieran. ¿Y esta es la tercera? Esta es la tercera. Esta es la tercera, bueno. Sí. Profe, bueno, y las otras 2 preguntas tienen que ver básicamente con lo que, no sé, estoy un poco cuestionado. Porque básicamente, listo, todo esto viene de todo un proceso político, de la parte, no sé, empresarial, entonces no nos podemos situar solamente en el resultado. Y bueno, estoy de acuerdo con eso, y usted nos ha pues mostrado todo, digamos, el sustento histórico, y luego también dice en un momento que la parte de competencias es pues volver como un retroceso. Ajá. Y también nos muestra pues todo pues su fundamento con relación a la hipótesis que plantea. Ahí me cuestiono porque si bien es lo que por lo menos yo he venido como trabajando para que por lo menos cuando yo coloco un ejemplo, tratar de que mis estudiantes también lo puedan extrapolar a lo que están viviendo o a lo que podrían hacer en un futuro. Entonces me preguntaba si eso estaba mal. Y ahora con lo que dice Díaz Barrigas, que pues me parece importante leer el artículo, yo me preguntaba adicional, porque estoy viendo que la parte de los objetivos, pues no es una buena propuesta. La parte de la competencia no es una buena propuesta. Entonces, ¿qué sería una buena propuesta? Ya, eso por un lado. Y lo otro, mi tercera pregunta es, si yo estoy en el doctorado en este momento, entonces cuando yo sea doctor en 4 años, por ejemplo, yo voy a ser doctor ¿para qué? A la luz de lo que la universidad me ofrece, porque yo decía, bueno, igual me están evaluando por un resultado. O sea, pasan 5 semanas y la evaluación que yo estoy teniendo es un ensayo o es una propuesta de trabajo de investigación, y eso en últimas termina siendo un solo producto de resultado que va a calificarme como aprobado o no aprobado en un curso. Entonces, ¿cuál es la integración que hay con relación a lo que de alguna forma se está criticando del proceso de la construcción de la evaluación por resultado o por competencia? Y entonces, a la luz del doctorado, ¿qué es lo que se propone en el doctorado como experiencia de estudiante y como experiencia de profesor, para que también pueda haber una crítica o una crítica con relación a lo que se viene haciendo y una nueva propuesta con relación a lo que se podría hacer nosotros como futuros doctores o futuros qué? O sea, futuros doctores como título, pero entonces a nivel de doctorado, entonces, no sé cuál sería esa propuesta. O sea, yo en este momento estoy cuestionado, confrontado con relación a todo lo que usted nos ha propuesto, en especial con el tema de las competencias, porque de pronto no podría decir que está tan mal que pensemos en un futuro laboral o que tomar de lo que viene de la parte empresarial sea tan malo, porque igual también se vincula a la parte conductista, que es la parte de comportamiento,
Entonces, ¿qué se hace en la escuela? O sea, ¿a qué venimos? O sea, ¿a qué vengo yo los sábados y a qué estoy? Entonces, no sé cuál es su punto de vista ahí con relación a esto y la universidad en el doctorado. Entonces, ¿qué ofrece como alternativa a la crítica que se hace dentro del proceso de compartir académico? Bien, varias cuestiones. Yo no te puedo responder qué hace la universidad, yo te puedo responder lo que hago yo, porque, digamos, la universidad está compuesta por cantidades de individuos, digamos, o sea que cada uno plantea... No, pero desde el doctorado, ¿no? Yo sospecho que... Sí, desde el doctorado. Desde el doctorado, si vos ves, digamos, nosotros no planteamos de ninguna manera, ni en los trabajos, ni en las actividades que proponemos, de ninguna manera planteamos trabajar por control de resultados. Si vos ves las actividades que yo propongo, ninguna tiene una respuesta cerrada donde esté bien o esté mal. ¿Yo qué te propongo, digamos? Plantee por qué, a su criterio, el enfoque por competencia responde a un enfoque tecnocrático. Lea esto, discuta, etc. Esa es la propuesta que nosotros hacemos desde el doctorado. O sea, nosotros no tenemos para nada una propuesta cerrada, donde incluso, si vos te fijaste, yo comencé planteándoles, bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes que es el currículum? Escríbanlo. Ahora reflexionen, digamos, a partir de las conceptualizaciones. Esa definición, ¿vale, no vale, la cambian, no la cambian? Bueno, esto que usted planteó, ¿a qué concepción pertenece? ¿Una concepción tecnocrática, una concepción práctica, una concepción emancipadora? Es decir, nosotros invitamos permanentemente a la reflexión personal, fundamentalmente, que además se va a ver, digamos, coronado eso en la tesis que vos escribas. Esa es una cuestión importante. Si vos te fijás, ninguno de nosotros plantea multiple choice, por ejemplo. Para ninguno de nosotros plantea eso. Es decir, todos buscamos actividades que planteen una reflexión, una interpelación, una confrontación, y después cada uno de ustedes, digamos, desde su perspectiva personal, planteará esas cuestiones. Nosotros no cuestionamos perspectivas personales. Nosotros lo que pedimos es, digamos, una fundamentación de carácter racional, digamos, en donde usted desde la perspectiva que tenga, fundamente. Si está bien fundamentado, está bien. Por más que no condiga con lo que yo planteo. O sea, nosotros de ninguna manera planteamos como en otras universidades, digamos que hay que hacer tal tipo de investigación con tales características, de ningún modo. Eso está fuera de nuestra perspectiva. Y yo eso como director del doctorado lo cuido mucho. O sea, eso lo cuido muchísimo. Digamos, ¿sí? El no, digamos, plantear cuestiones tipo recetaria. El no ser panfletario. Eso es indiscutible en el doctorado. O sea, cuando yo hablo con los profes, siempre digo esto, digamos, panfleto no. Digamos, provoquemos la discusión, todo ese tipo de cosas que es a lo que adherimos, ¿no? Como ahora. Como ahora, por ejemplo. Entonces, eso es una cuestión básica. Con respecto a las competencias, digamos, y la preparación o no preparación para el mundo del trabajo, en realidad, digamos, a ver, una carrera universitaria de carácter profesional, sin duda tiene que preparar para un desempeño. Pero la formación exclusiva no tiene que ser una formación que solo mire el puesto de trabajo o la necesidad de la empresa. Porque con ese criterio, digamos, ¿sí? Y tal como está planteado en el currículum por competencia, no aparecen una cantidad de campos disciplinares que son importantísimos, digamos, para la formación de la persona, para que tenga una postura crítica frente a una cantidad de cosas. Voy a darte un ejemplo, digamos, hace 2 años, no, 3 años, me invitan de la Universidad Complutense de Madrid a dar unas conferencias. Bueno, voy a la Complutense. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo en la Universidad Complutense de Madrid? ¿Iban a seguir sosteniendo la carrera de filosofía o no? Entonces yo dije, pero a ver, digamos, ¿cómo una universidad se va a plantear el cierre de una carrera de filosofía? Claro, porque no entra dentro de la óptica empresarial la carrera de filosofía. Eso es lo que yo planteo, ¿se entiende? O sea, si nosotros, nosotros como profesionales de la educación, como formadores de juicio crítico, como formadores de masa crítica, ¿estamos al servicio de la empresa? ¿O estamos al servicio
digamos, de la generación de mentalidades, ¿sí?, cuestionadoras, críticas, superadoras de las situaciones actuales. Esto es lo que yo planteo. Cuando yo hago la crítica a estos modelos, digamos, la hago porque son modelos centrados exclusivamente en el servicio a la empresa. Es decir, la universidad, digamos, prepara para que el otro gane dinero. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible. Es inconcebible. Entonces, mira, y te voy a dar un ejemplo clarísimo de lo que pasó en la República Argentina en un momento. La Universidad de Buenos Aires quería modificar los planes de estudio de la carrera de Ciencias Económicas, ¿sí?, de contador público. Entonces, no tuvieron mejor idea que consultar a las empresas internacionales que estaban en la Argentina qué conocimientos requerían de los contadores para que después los pudieran tomar. La respuesta más inteligente la dio la Toyota. ¿Qué dijo la Toyota? El gerente de la Toyota dijo, miren, yo lo que necesito es que formen cabezas abiertas. Los conocimientos técnicos, dice, yo lo mando a Japón 2 meses, digamos, adquieren los conocimientos técnicos, vuelven, y cuando el puesto de trabajo cambie, lo vuelvo a mandar 2 meses a Japón para que adquiera los conocimientos técnicos y vuelva. Pero si yo no tengo gente con cabeza abierta, no puedo hacer eso. Entonces, eso es la respuesta más inteligente que dio ¿sí? La Toyota dio la respuesta más inteligente. Eso es lo que tiene que formar la universidad, la escuela, cualquier tramo. Persona inteligente, digamos, persona que tenga capacidad para generar aprendizaje autónomo, no para prepararse para un puesto de trabajo, porque como claramente dijo la Toyota, digamos, el puesto de trabajo hoy es uno, mañana es otro. Entonces el puesto de trabajo cambia. Entonces esto es lo que se cuestiona. ¿Se entiende? Claro, no, y lo entiendo, acuerdo, profe. Lo que pasa es que en todo esto, digamos que por lo menos a mí yo decía, bueno, voy a preguntar porque estoy cuestionado, me hace falta algo, y es esto que usted está diciendo ahora, porque yo digo, quizás no está mal de pronto tanto para mí, pero al final usted colocaba un slide que hablaba sobre la integración. Entonces ahí es donde yo creo que es importante, porque venía escuchando la crítica, pero digamos este compartir sobre lo que pasó en la República de la Argentina y lo que respondió el gerente de la Toyota, yo creo que le coloca un matiz integrador a toda la conversación. Entonces ya ahí es distinto, por lo menos para mí. La cereza al pastel. Claro, total. Sí, porque que es lo que nos hace falta a todos en este momento, por lo menos, que es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos una pregunta al estudiante que no responde, que se queda en silencio, que solo quiere responder es el número, que si me salió bien o que si me salió mal. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí ahora ya me siento distinto con relación a lo que decía ahora Álvaro, a la cereza del pastel. Entonces estuvo bueno. Bien. Profesor. Camilo te había levantado la mano. Bueno. Camilo. Profesor Fernando, hoy en día, bueno, desde hace ya bastante tiempo, se viene hablando de las habilidades del siglo XXI. Y dependiendo del modelo, pues hay algunos que hablan que algunas de ellas son, o plantean que algunas de ellas son creatividad, innovación, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, razonamiento, pensamiento lógico, otros le agregan trabajo colaborativo, en fin. Tratando de unir con la reflexión que estamos siguiendo esta mañana, se entendería que de alguna forma con esta postura o con este planteamiento de estas habilidades, hay un giro, hay un avance en relación al discurso que que escuchábamos en torno a las competencias, porque pareciera ser que allí ya no están en función solamente del trabajo, sino que hay un giro fundamental. Pero yo también me planteaba, de todas maneras, a veces terminan instrumentalizándolas también en la medida en que terminan siendo en función del trabajo. O sea que de fondo no hay mayor cambio. ¿Es así o cómo lo percibe usted? Sí, es así. Claro que es así, seguramente.
Miren, hay un libro muy interesante de un pensador francés, Edgar Morin, se escribe Morin, que se llama Los 7 saberes necesarios para el siglo XXI. Bueno, ahí Morin plantea una cosa sumamente interesante, y él dice, en una de las cosas que plantea, ¿no? Digamos, la ciencia, el conocimiento actual, digamos, ante la vertiginosidad del cambio, ya no tiene certezas, digamos, tiene preguntas. Entonces, dice, la educación tendría que servir para que los estudiantes, digamos, pudieran incorporar islotes de certezas en océanos de incertidumbre. Y a mí me parece bien interesante la reflexión que hace Morin en esta idea de los islotes de certeza en océanos de incertidumbre. Porque además hay otra cuestión importante y es la siguiente. Hay todo un estudio muy interesante que se ha hecho que plantea cómo se han ido dando los cambios científicos, tecnológicos y la evolución del conocimiento. Entonces, digamos, ese estudio plantea lo siguiente. Plantea que en los últimos 50 años de historia, la humanidad duplicó el caudal de conocimiento que había acumulado a lo largo de todos los siglos de la historia, ¿no? O sea, fíjense la vertiginosidad del cambio, ¿no? En los últimos 50 años se duplica el caudal de conocimientos que la humanidad vino acumulando a lo largo de todos los siglos de la historia, ¿no? Tanto es así que se dice que un hombre en la Edad Media, a lo largo de toda su vida, recibía la misma cantidad de información que nosotros recibimos por día. ¿Sí? Fíjense, digamos, la cuestión importante. Pero ¿y qué plantea ese estudio además? Plantea que el saber se va a ir duplicando a partir del año 2030, dice la perspectiva, cada 75 días. Entonces yo digo, si, digamos, el saber se va a volver obsoleto cada 75 días, y no estamos muy lejos de eso. Yo, digamos, me compro un teléfono celular y de acá a 2 meses una pieza de museo ese teléfono celular. No estoy muy lejos, no estamos muy lejos de eso. ¿Sí? Digo entonces, a ver, si el conocimiento se va a ir duplicando cada 75 días, ¿cómo tenemos que pensar el sistema educativo? ¿Podemos seguir preparando, por ejemplo, un ingeniero en 5 años? ¿Podemos preparar un abogado en 5 años? Digo, no tengo respuesta, ¿eh? O sea, no tengo respuesta. Me hago esta pregunta, digamos, ¿no habrá que repensar el sistema educativo? Y si el conocimiento se va a ir duplicando cada 75 días, ¿qué pasa con un puesto de trabajo? ¿Cuánto dura un puesto de trabajo? También cada 75 días aparecerán nuevos puestos de trabajo y desaparecerán otros. Entonces, ¿estamos preparando a estudiantes para puestos de trabajo que no sabemos cómo van a ser? No tengo la respuesta. Tiro las preguntas. Arréglense. Profe, mire lo que acabo de encontrar. Perdón, profesor, perdón, Alejandro. ¿Cómo se llama el estudio? Sí, hay uso de la palabra. Que se vuelve sí. Un diálogo. Y ahora estaba Adriana. Adriana, ¿qué me quieres preguntar? ¿El estudio cómo se llama? No me acuerdo, te lo busco. No me acuerdo del nombre del estudio. Está en internet. Te lo busco y les digo cuál es. No me acuerdo el nombre ahora. Profe, gracias. Mire, muy a propósito de la clase de hoy, yo trabajo como asesora en el Congreso de la República de Colombia y casualmente la semana pasada apareció en el orden del día un proyecto de ley de autoría de Álvaro Uribe Vélez. En Colombia, quienes me estén escuchando, pues saben quién es Álvaro Uribe Vélez. Inmediatamente me llamó la atención el proyecto y pedí el turno para poderlo analizar, porque el título del proyecto es el siguiente: por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior, y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes. Es un proyecto que tiene 7 artículos y así muy rápidamente yo les voy a decir los títulos de los artículos y lo voy a compartir con la clase también, porque me parece muy importante que lo analicemos. Un artículo dice, el artículo 3 es sobre la promoción de alianzas estratégicas para la transición hacia el trabajo. El artículo 4 es una estrategia de orientación socioocupacional y laboral para estudiantes pertenecientes a población vulnerable. Y el artículo 5
habla de una política de competencias laborales para la cuarta revolución industrial. Básicamente se trata de un proyecto que está en su exposición de motivos, lo que dice es que le preocupa muchísimo al Centro Democrático, que es el partido de gobierno, las altas tasas de desempleo en los jóvenes colombianos, y por lo tanto propone que los establecimientos educativos y los entes territoriales inicien una suerte de estrategias de alianzas con el sector privado para que al interior de la escuela se comiencen a hacer trabajos de exploración para la inserción laboral. Entonces dice, solo voy a leer los establecimientos educativos promoverán en los jóvenes de educación básica y educación media las habilidades para el desarrollo laboral futuro de cara a los retos del siglo XXI y la era digital, tales como liderazgo, flexibilidad cognitiva, negociación, toma de decisiones, orientación al servicio, inteligencia emocional, relaciones interpersonales, manejo de personas, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, curiosidad, iniciativa, colaboración, adaptación al cambio, entre otras. Y faculta al gobierno nacional para que en el término de un año defina cómo es que esto se va a hacer. A mí me llama muchísimo la atención, primero el origen del proyecto, ¿no? Porque claramente es un proyecto que viene de autoría de la derecha más recalcitrante en este país, y además el momento en el que hace tránsito este proyecto. Les digo que este proyecto está a punto de convertirse en ley, ya se va a discutir en la plenaria, viene del partido de gobierno, tienen las mayorías, con toda seguridad va a ser una ley de la República. Y pienso que tiene que ver con una intención, ahora escuchando esta clase, de modificar de manera bastante profunda el currículum que se utiliza en Colombia hoy en los establecimientos educativos, y obviamente está relacionado, creo yo, con esa teoría. Ahorita Ruth nos decía que hoy en día los maestros colombianos están en el ojo del huracán, o sea, no los bajan de adoctrinadores, los culpan, digamos, de todo lo que está pasando en el paro, de participación en política. Hay un ejercicio muy fuerte de persecución sobre los maestros colombianos, y pienso que esto tiene como que, digamos, han identificado un problema. Los jóvenes colombianos están pensando de más, así que hay que modificar el currículum en función exclusiva de las competencias laborales, además de producir una mano de obra precaria que salga del colegio, que ni siquiera pase por una formación técnica porque ya no la va a necesitar, sino que salga del colegio a desempeñar un cargo mal remunerado en cualquier parte y tenga las competencias para hacerlo. Entonces es un poco que este proyecto de ley creo que tiene todo que ver con el tema que estudiamos hoy en la clase, y me parece muy importante que podamos conocerlo y analizarlo, porque además pienso que se va a convertir en una realidad en el futuro próximo en nuestro país. Sin duda. Digamos, este es un avance del neoliberalismo clarísimo, digamos, de la derecha, digamos, de la preparación de mano de obra. Vas a ver que a la par de eso empieza a aparecer la supresión de espacios curriculares artísticos, espacios curriculares humanísticos, inmediatamente empiezan a desaparecer, es decir, porque se consideran de adorno, ¿no? Porque eso no sirve para el mundo del trabajo. Sin duda, sin duda. Bien, no sé si alguien más quiere compartir algo, plantear. Sí, profe. Profe, bueno, yo tenía hace rato quisiera decir algo, ¿no? En base con todo lo que se ha escuchado. Y retomo una frase que usted dijo en esta clase, en donde la educación no transforma el mundo. La educación transforma la conciencia de las personas que transformarán el mundo. Sí, exactamente. Y en ese sentido, me parece que es una frase muy profunda cuando la complementa para corresponder a la incertidumbre que tenía nuestro compañero Alejandro, ¿sí? De tener, realmente lo que se busca es tener una mente abierta, que no solamente se forma para ocupar un puesto de trabajo, sino para la vida, para la transformación también del mismo mundo. Sin duda. En particular, yo trabajo con una entidad que se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como instructor. Y penosamente lo digo de que todo el proceso curricular de nuestra entidad se trabaja por competencias y por control de productos. En el sentido, porque todo es por resultados. Entonces sí, tengo un reto grande.
Y el reto grande no es más que hacer lo que hizo Ángel Díaz Marriaga, de hacer una crítica constructiva para tal vez incidir un poco en el cambio de paradigma de nuestro modelo, de nuestra entidad. Sí me llama la atención, digamos, la fuerza con que estos modelos curriculares han impactado en el mundo y que son difíciles de en el sentido de que el mundo se maneja por una sociedad de consumo. Eso quería decir, profesor. Sí, mira, ¿por qué tienen tanto auge? Digamos, es clarísimo. Los organismos económicos, Banco Mundial, el BID, etcétera, digamos, que son los que generan créditos a los países, imponen ciertas condiciones y ciertas restricciones. O sea, si vos querés el dinero, este es el modelo que tenés que aplicar y el que tenés que trabajar. Entonces, y ahí aparecen los créditos, los subsidios, las capacitaciones y todo este tipo de cosas. Si no trabajas este modelo, quedas fuera, digamos, de toda posibilidad de obtener crédito, préstamo, etcétera. Y también, digamos, quedas fuera, digamos, de ciertos rankings internacionales que te dejan fuera de cuestiones económicas. Este es por qué proviene, digamos. Ahora, digo, ¿por qué, por ejemplo, digamos, a nuestros estudiantes se les aplican las pruebas PISA? ¿Por qué se les aplican las pruebas PISA? Porque en realidad son una aberración las pruebas PISA. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porque en realidad las pruebas PISA son una aberración. ¿Por qué digo son una aberración? Porque no están pensadas desde nuestros contextos. Es decir, están pensadas desde otros contextos. Entonces, sin duda que nuestros estudiantes con las pruebas PISA van a tener bajas calificaciones. A mí no me asombra eso, pero tampoco me escandaliza, porque en realidad es previsible que eso ocurra. Y es previsible que eso ocurra porque las pruebas PISA, digamos, no se corresponden con nuestros contextos. Entonces, no es un problema de los maestros, de los estudiantes, es un problema de la descontextualización de la prueba PISA. Te voy a poner un ejemplo. La prueba PISA está pensada, digamos, con las competencias necesarias para el mundo moderno, dicen los que elaboraron las pruebas PISA. ¿Qué mundo moderno? No hay un mundo moderno, hay varios mundos modernos, ¿sí? Y entonces, las pruebas PISA están pensadas, digamos, desde una postura etnocéntrica. Es decir, es competencia necesaria para el mundo contemporáneo las que yo establezco de acuerdo en el contexto con el que elaboro la prueba PISA. Y voy a poner un ejemplo para que se vea claramente. Ustedes vieron que en esas revistas infantiles, digamos, aparecen ciertos jueguitos para que los niños puedan resolver, y los niños de 4 o 5 años los resuelven básicamente sin problema, como por ejemplo eso de detectar el intruso, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno le pone, por ejemplo, una manzana, una piña, una zanahoria y un melocotón, y el niño, ¿qué dice? Bueno, el que está intruso es la zanahoria, porque no es fruta. Eso cualquier niño de 4 o 5 años de nuestro contexto lo puede resolver. Si yo llevo ese jueguito a ciertas comunidades africanas o asiáticas, los niños no lo pueden resolver. Los niños salen mal. ¿Por qué salen mal? ¿Porque son menos inteligentes? ¿Porque están desnutridos? Porque no, salen mal porque en ciertas comunidades africanas y en ciertas comunidades asiáticas, los alimentos vegetales no se clasifican en frutas y verduras. Entonces, para esos niños no hay intruso, porque, digamos, esa idea de intruso, de que la zanahoria es intruso entre las frutas, responde a un criterio clasificatorio de los alimentos vegetales que nosotros sostenemos, y ellos no. Entonces, ese es el problema cuando se quiere, digamos, internacionalizar una medida evaluativa. O sea, ¿desde qué contexto está planteada? ¿Y para qué contexto se aplica? Entonces, es perverso someter a los estudiantes a las pruebas PISA para después decir, digamos, los estudiantes sacan bajas calificaciones, los maestros preparan mal, el sistema educativo no sirve. O sea, es perverso. ¿Se entiende lo que estoy explicando, verdad? Entonces, hay que tener en claro estas cuestiones, ¿no? Cuando uno trabaja esto. Bueno,
Nada, ¿cómo vieron la clase de hoy? ¿Qué les pareció? Maestro. Bien, muy bien. Excelente, profe. Marta tiene la palabra, después Luis. Maestro Luis Edgardo también hace rato. Ah, bueno, habla Marta y ahora hablas tú, Luis. Y Mariluz. también, profe. Mariluz. Yo brevemente quería decir que la clase ha sido excelente y que estaba pensando con este último ejemplo en una investigación nacional que ocurrió acá en el Ecuador sobre habilidades intelectuales o inteligencia superior con una prestigiosa universidad, y los resultados fueron los mismos. Tenemos acá una situación intercultural muy fuerte. Y al aplicar el test de Raven, Cattell y estos instrumentos que vienen más de un grupo urbano con pensamiento occidental, en los chicos de ciudad existieron resultados como lógicos, coherentes. Sin embargo, cuando se aplicó estos instrumentos en comunidades de la Amazonía, que son pueblos ancestrales, indígenas, etcétera, puntuaron como muy bajo, 0 o menos de 0, se podría decir. Y es lo mismo que usted habla sobre las comunidades en África. Sin Acá duda. la inteligencia de la gente de la selva no se puede medir con papel y lápiz. Son personas que desde que son niños aprenden a pescar, aprenden a cazar, saben cómo moverse en el río, saben de lo que es correcta las plantas que pueden ser alimenticias, lo que puede ser venenoso. Todo lo que una persona de ciudad no podría actuar correctamente en su espacio, ellos lo manejan bien. Y de esa misma forma se vio en las evaluaciones que no puntuaron. O sea, ustedes conocen el test de Raven, Cattell, que son bastante generales, y otros instrumentos salieron muy mal. Entonces, analizando, es absurdo que se aplique esa clase de evaluaciones, mediciones, sin tener en cuenta el aspecto cultural. Eso, profe. Muchas gracias. Excelente clase. Bien. Luis Edgardo y después Mariluz. Gracias, maestro. Saludarlo con los buenos días y para todas y todos. En una investigación que acompañamos, una de las conclusiones a la que llegamos es que las reformas educativas afectan múltiples esferas: el gobierno y la administración de los sistemas educativos, la estructura de los sistemas educativos en sus niveles, etapas y ciclos, la financiación de los sistemas educativos, el currículo de los sistemas educativos, la formación, perfeccionamiento y seleccionado del profesor, la evaluación propia del sistema, configura unas relaciones de saber y unas relaciones de poder. Edgar Morin nos invita, claro, profe, excelente, a pensar un poco desde la educación, desde el mundo complejo y de las incertidumbres. Pero la clase suya me provoca retomar los textos de Mikhail Bakhtin en el análisis crítico del discurso. Y mire que nos encontramos entonces en la concepción del ministerio. Para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, las competencias son saber hacer en contexto. Vaya y pregunte, esa es la definición clásica que nos dijeron y nos enseñaron. Y encontramos que hay unos modelos educativos experimentales. Colombia, cuando aprendimos, yo creo que mis compañeros que son más jóvenes, nosotros ya nos consideramos de las juventudes prolongadas, a nosotros nos enseñaron a trabajar por logros era el espacio, lo logramos, y el día que logramos educar, trabajar, enseñar por logros, nos cambiaron la forma de enseñar hacia las competencias. Entonces, es un modelo experimental trazado en esas líneas. Termino. Me parece interesante lo que la compañera nos acaba de compartir, pero esas son las tendencias, porque en el proyecto que acaba de leer, fíjese que habla de la alianza pública-privada, alianzas estratégicas, todo en su contenido tiene un principio y una línea privatizadora. A mí me parece extraño que la derecha haya presentado ese proyecto porque tiene otras connotaciones. Por ejemplo, nosotros no admitimos que el Ministerio de Educación Nacional en un primer momento haya aprobado 128.000 millones de pesos para crear una unidad de administración del programa de alimentación escolar PAE, cuando los niños no tienen un refrigerio, cuando los niños no tienen una ración alimentaria, pero sin embargo había que meterle una cuota burocrática, burocratizar algunos espacios del sistema educativo. Ese proyecto que Adriana lo presenta, yo lo leería con mucha reserva y le agradecería a Adriana
que podamos conversar un poquito, que me comparta su contacto, porque nosotros tenemos otra postura y tenemos también unos asesores legislativos que hacen el trabajo de cabildeo en el Congreso. Podríamos conciliar algunas líneas para mirar a ver conveniencias o inconveniencias de lo mismo. La clase extraordinaria, profe, qué bien, aquí nos vamos con otros insumos pedagógicos, académicos, que nos permiten a nosotros construir nuevas discursividades y configurar nuevas mentalidades. Bueno, muchas gracias. Meriluz quería decir algo. Sí, bueno, primero, profe, también decir que su clase ha sido maravillosa. Me abrió también muchos panoramas a mí, pero sobre todo, y agradecer a Adriana pues, por compartir este documento que comentó. Pero creo que ha habido, todos conocemos, sabemos lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, pero la idea es que aquí estamos un gran número de colombianos y que nos duele el país. ¿Pero qué hacemos? O sea, ¿cómo nos organizamos para seguir mejorando todo lo que es nuestro sistema educativo? ¿Qué podemos hacer? Aquí estamos 10, 20, 30, no sé, pero no seguir de pronto, sí argumentándonos y demás, pero ¿qué podemos hacer? O sea, no nos podemos quedar cruzados de brazos. ¿Cómo podemos avanzar como grupo, como equipo de intelectuales que nos estamos formando? Allí quiero pues compartir esto que estoy sintiendo en el día de hoy. Bien. Gracias. No, al contrario, gracias por tu aporte. Bueno, muchísimas gracias por los aportes de todos. Nos estamos viendo el próximo sábado, ¿sí? Hasta el sábado.